encontró un letrero que tiene 12 preguntas acerca de las drogas y yo a las 12 le contesté que sí. Y abajo decía, si contestaste más de 4, tienes un problema muy grave de drogas, tienes que ir a tal parte. Y yo, uy. Y ahí me mandaron a una unidad de salud mental, que en esa época los llamaban manicomios. A veces tendrás que dormir 4 horas, que puede que no sea lo mejor y que no te ayude en tu salud mental si lo mantienes durante mucho tiempo, pero a veces tienes un propósito tan grande y estás tan conectado a eso que tú quieres que amanezca rápido para seguir haciendo lo que amas. Uno a veces cree que necesita estar listo. Entonces, cuando esté listo, voy a tal cosa. No, usted está listo ya porque la vida es ya. Que requiera ciertos aprendizajes para hacer eso mejor, claro que sí, pero de resto son excusas. ¿Cuál es el rol del autoconocimiento, sobre todo para personas que están intentando construir empresas o están en posiciones de liderazgo? ¿Por qué es tan importante? Primero porque es una ventaja competitiva que casi nadie posee y eso marca un diferencial gigante. ¿Cómo has visto que es la mejor manera de navegar un fracaso en una industria donde el fracaso es una constante? Hay que empezar a fracasar barato. Mientras tú te estás quejando, hay otros que la están rompiendo, porque en lugar de quejarse, están viendo las oportunidades para meterse por allí. El poder, el dinero, son un medio para alcanzar un fin. Cuando se te vuelven el fin en sí mismo, le pierde sentido a la vida. Efren, a mí siempre me gusta comenzar estos episodios con algo de contexto. Ya estuviste en uno de nuestros episodios que fue el motivo literalmente por el cual estamos haciendo ese episodio. Nos dijeron necesitamos más de Efren. Así que quiero empezar por eso, por la raíz. ¿Quién es Efren Martínez y qué es The Meaning Group? ¿Quién es Efren Martínez? Yo soy un apasionado de hacer el mundo un lugar mejor, desde muy niño, desde muy chiqui, y que desde que tengo más o menos uso de razón, he estado desarrollando cosas que sumen ese propósito. O sea, mi propósito es ayudarle a la gente y a las organizaciones a que encuentren su propósito y les ayuda a eliminar, gestionar o mejorar los obstáculos que pueden tener para alcanzarlo. Y en esas llevo unas décadas, muy atravesado también por mi historia personal, que en principio era un tema muy distinto porque yo quería ser ingeniero químico. De hecho, hice media carrera en ingeniería química. Pero ahí, por supuesto, que no vi cómo iba a poder ayudarle al mundo. Entonces, yo me enamoro de un problema muy fuerte que es la salud mental hace 30 años. Enamorado de ese problema, focalizado en resolverlo. Jamás quise ser emprendedor, jamás quise ser empresario, jamás quise hacer plata. Yo lo que quería era solucionar un problema. Y de ahí para adelante todo ha sido un efecto colateral. Y ese problema empezó a ampliarse al mundo del bienestar, empezó a ampliarse a otras cadenas que le agregan a configurar ese tema. Y de ahí pues empezó un mundo de desarrollos empresariales y de emprendimientos, pero jamás fue mi foco. O sea, para mí esto de volverme emprendedor porque me da un rótulo con qué presentarme, cero. Nunca me importó, ni me importa. O llegar un día a ser un gran empresario porque así de pronto, no, cero. Mi foco era cómo le ayudamos a las personas a recuperar su cordura o a que no vivan tan maluco o a que no agreguen tanta destrucción al mundo y qué cosas yo podía hacer y qué debía aprender para hacerlo. Y todo lo demás se fue dando por el camino, David. ¿Y por qué te enamoraste del tema de la salud mental? Ahorita estábamos hablando de que precisamente para mí no es un tabú y de que yo creo que todo el mundo debería ir al psicólogo y cuidarse en ese sentido. Pero hay, digamos, sobre todo en tu época, que no era un tema tan hablado y de pronto había muchísimos tabús. ¿Cómo llegaste a enamorarte de la psicología? Pues es que yo siendo niño, yo no sé por qué, pero yo tenía la sensación que me pasaba algo muy raro. O sea, yo tenía pero estoy hablando de 7, 8 años, de como que hay algo raro en mí. Y esa rareza era porque yo, cuando llegaba gente que yo no conocía, yo me asustaba mucho.
y yo quería encerrarme en el cuarto y me costaba hablar con gente que no conocía, me costaba preguntar. Y yo internamente en mis diálogos de niño yo decía, la vida no puede ser así. O sea, acá pasa alguna cosa muy rara, muy, muy rara. Y a eso de los 12 años quizás, me tomé los aguardientes y se me quitó eso, esa noche. Y entonces me pegó una enamorada del trago gigante siendo un niño chiquito. Y yo dije, esta es la corroboración que a mí sí me pasa algo raro y este líquido es como un medicamento. Mira la lógica que tenía yo en ese momento. Y eso trajo una adolescencia muy complicada, llena de muchas drogas, mucho alcohol, eh, cosas muy, muy fuertes que se salió de control, fue un desmadre total. Tanto que yo empiezo a estudiar ingeniería química porque lo que yo quería era hacer una cocaína que no hiciera daño. Esa fue mi decisión. Yo digo, si esto es tan bueno y le ayuda tanto a la gente, porque en mi opinión yo decía, esto me ayuda a hablar, esto me ayuda a sentirme menos vulnerable, a sentir que corro menos peligro, a sentirme más feliz, pues algo tan bueno no debe ser malo. Pero como sí es malo y me estoy dando cuenta que me está afectando mucho, pues yo voy a volverme ingeniero químico a ver si, obviamente, por suerte fue un fracaso absoluto. Y, y en medio de eso, yo digo, bueno, tengo que resolver estos temas y empiezo a buscar ayuda. Entonces estoy en la Universidad Nacional donde estudiaba y encuentro un letrero que tiene 12 preguntas acerca de las drogas. Y yo a las 12 le contesté que sí. Eran preguntas como, ¿alguna vez se ha propuesto reducir el consumo y no lo ha logrado? Y yo, sí. ¿Alguna vez ha gastado más dinero del que debería? Y yo, sí. ¿Alguna vez ha prometido a alguien que va a parar de consumir y no lo logra? Yo, sí. Entonces yo contesté a las 12 que sí. Y abajo decía, si contestaste más de 4, tienes un problema muy grave de drogas, tienes que ir a tal parte. Y yo, uy. Entonces me fui a ese lugar y ahí me mandaron a una unidad de salud mental, que en esa época los llamaban manicomios. Y yo llegué allá y yo veía a la gente en bata desnuda, batas verdes, descalzos. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo sí soy adicto. Yo era plenamente consciente que tenía un problema serio de drogas, pero yo decía, pero yo no estoy loco. Decía. Entonces salí de ahí, después fui a grupos de apoyo, después estuve en una comunidad terapéutica, como 10 meses encerrado. O sea, hice de todo hasta que logré sortear el asunto. Y cuando yo sorteo el asunto, yo digo, no puede ser que para resolver un tema de salud mental uno tenga que causarse otros problemas de salud mental. Porque en estos sitios te gritaban, te trataban como si no fueras una persona, sino un animal. Te ponían unos rótulos y unas cosas rarísimas, encerrados bajo llave. Y yo decía, esto, o sea, no puede ser que esto sea así. O sea, la ciencia tiene que haber evolucionado un poquito más. Y ahí yo digo, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo me voy a volver psicólogo y voy a generar algo que haga que esto sea distinto. Y ahí nació mi primera empresa, que es la más antigua. Ya lleva 28 años más o menos. Y creamos un programa de tratamiento en un centro. Y lo primero que yo dije es, sin paredes. Va a abrir una clínica de salud mental que no tenga paredes. La gente se puede ir y puede llegar a pie, sin guardias de seguridad, sin que se sientan encerrados. Y eso fue una locura al principio. La gente pensaba que estaba totalmente loco. Hoy cuando mostramos nuestros índices de abandono, son índices de abandono que a años luz cualquier centro envidiaría, porque la gente no se quiere ir. Porque ya en esa época existían en el mundo técnicas que le ayudaban a uno a motivarse para cambiar. No porque le toca, no porque es inteligente hacerlo, sino porque tienes un deseo profundo de cambiar. Y yo he sido un nerd y un ñoño toda la vida, y cuando yo digo que tengo que hacer algo, yo lo primero que hago es estudiar. Entonces empecé a ver en qué lugares del mundo habían técnicas o cosas nuevas o cosas distintas que no fuese lo que yo había vivido. Y ahí nació la primera empresa, pero yo no quería montar una empresa. Lo que pasa es que legalmente había que constituirlo para poderlo hacer. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo. Entonces estuvo atravesado por una experiencia personal muy difícil y muy dolorosa, pero sobre todo por ver que había un problema en la sociedad y que la forma de solucionarlo
generaba más problemas. Y yo dije, no puede ser. Todo emprendimiento tiene que salir de un problema. Y hay mucha gente que intenta ir por el dinero y no por resolver un problema. Entonces creo que el éxito de Fren y de Meaning Group ha sido precisamente que te enfocaste en algo que te tocaba las fibras. Total. Toda esta conversación la quisimos diseñar para compartir las lecciones que vos has tenido de salud mental mientras has estado creando empresa, porque inevitablemente eres un emprendedor, eres un empresario. Ayer escuchaba un dato, corregime si lo digo mal, y es que tenés el centro de salud mental privado más grande del mundo, hispanohablante, algo así. No más grande en tamaño, pero yo creo que hoy en día sí somos la organización, porque esa organización tiene diferentes empresas. Ujú. Somos la organización psicológica más grande del mundo de habla hispana. Fácil. ¿Cuántas empresas son Fácil. en este momento? En este momento son 5 empresas que tienen más de 20 productos, algunos son emprendimientos completos, tanto digitales como el mundo físico. Entonces, inevitablemente eres un gran empresario, además de una persona con un propósito. Entonces, quiero empezar yo lo dividí en etapas, las lecciones que descubrimos pues y que me compartiste. Y la primera, los cimientos, que es desde donde todos tenemos que construir ese punto de partida, porque si los cimientos no están bien, nada está bien. Y me parece bacano empezar con la primera lección que está muy conectada con la historia que me acabas de contar, que es todos necesitamos una vida con sentido y un trabajo con propósito. ¿Por qué es tan importante para los emprendedores? Creo que con tu historia es muy evidente porque te da cierta gasolina, pero ¿de dónde sale ese aprendizaje? ¿Y por qué crees que es tan relevante entenderlo, interiorizarlo y aplicarlo? Mira, porque la vida como el emprendimiento es un electrocardiograma. Subimos, bajamos, caemos, subimos duro, bajamos. A veces es un electrocardiograma con arritmias cardíacas, si uno quiere decirlo. Pero cuando uno cree que la vida y el emprendimiento es una línea recta ascendente, al primer golpe se te va la vida. Cuando uno cree que es un camino sin dificultades y sin espinas y que yo ya salgo y abro lo primero y me vuelvo exitoso y consigo inversión y el sufrimiento va a ser devastador. Y lo que hace que cuando tú caigas, te levantes de nuevo, y lo que hace que cuando tú caigas lo veas como parte del camino, es que haya algo superior, algo mucho más grande. Porque tú emprendes y cometes muchos errores. Y de esos errores tienes que levantarte, aprender, pivotear rápido y continuar. Pero si no tienes un propósito superior, pues es muy difícil. Cuando tú estás enamorado literalmente de resolver algo que es una necesidad del mundo, que además te conecta emocionalmente, cuando tú bajas o cuando tú caes, te levantas porque simplemente es parte del electrocardiograma y del aprendizaje. Pero cuando tú le pierdes el sentido a las cosas o estás haciendo algo que no tiene sentido, las caídas no las sabes manejar, los raspones no los sabes manejar, no te esfuerzas de la misma manera. Y hay épocas donde tienes que esforzarte duro, donde tienes que apostarle a cosas que pueden afectarte hasta cierto punto, pero cuando tienes cierto propósito, a veces tendrás que dormir 4 horas, que puede que no sea lo mejor y que no te ayude en tu salud mental si lo mantienes durante mucho tiempo, pero a veces tienes un propósito tan grande y estás tan conectado a eso que tú quieres que amanezca rápido para seguir haciendo lo que amas. Y yo creo que eso marca la diferencia entre aquellos que sencillamente hacen algo porque racionalmente les da un buen ROI y ya, eh, pero no está conectado con su corazón. Sabes que me pareció muy interesante, Fren, que vos hiciste un doctorado en psicología y en una corriente muy interesante, en una corriente del existencialismo, si no estoy mal, de Viktor Frankl. Y es un autor que han mencionado aquí, han recomendado su libro del hombre en busca de sentido. Y te lo menciono porque muchas personas, ahora que estamos hablando del propósito, se van a cuestionar y van a decir, ¿cómo encuentro ese propósito? Porque quizás a vos te llegó por un problema que viviste y una infancia marcada por muchas cosas que muchos niños no llegan a ver. Entonces conectaste muy rápido con un propósito y con un problema que querías resolver. Pero ¿cómo logramos encontrar ese propósito, identificar qué es eso que realmente nos mueve las fibras para crear desde la
digamos, el deseo de solucionar un problema y no del deseo de tener mucho, pues como mucho abundancia económica y cosas materiales. Mira, yo creo que uno puede crear empresa no solo desde algún dolor personal o algún dolor que ves en el mundo, también lo puedes hacer desde otros lugares. Eh, pero si no te conecta emocionalmente, es un proceso más vulnerable, por decirlo de alguna forma. Para mí hay tres caminos poderosos para uno encontrar propósito. Uno es el sufrimiento que tú has tenido, o que tú ves en otros, o que alguien cercano vivió, que tú dices, no puede ser que exista esta fricción, yo podría solucionar esto, yo podría hacer las cosas más fáciles para algunos, o yo podría hacer algo que le agregue valor al mundo. Ese es un camino. Creo que hay otro que es el camino de la indignación o de la rabia. Me molesta profundamente que todavía atiendan a la gente así. Me fastidia que a las mujeres les pasen estas cosas. Odio aún que a los niños les toque un sistema educativo de esta manera. Me molesta que en pleno 2025 todavía tal cosa. Y ese puede ser un motor interesante. Y otro, la alegría. Hay privilegios que la vida te da o cosas que tú logras y tú dices, yo quisiera ahorrarle esta curva de aprendizaje a otros emprendedores, o yo quisiera ahorrarle esta curva de aprendizaje a otros empresarios que están pasando por lo mismo. El asunto es que para mí sí es muy importante que haya un componente emocional y no solamente un componente racional. Se necesitan los dos, porque la emoción nubla la razón y genera a veces paraísos mágicos que en realidad no tienen que ver con la realidad, ¿no? Pero si lo haces solamente por la razón, buenas ideas hay cantidades, pero mantenga la motivación sin que el corazón esté involucrado. Eso es un tema complejo. Entonces yo creo que esos son caminos que le pueden a uno ayudar a tomar algo que sea más personal, ¿no? ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y escucho mucho, sobre todo, ayer me cuestionaba, si me preguntan quién es David, probablemente lo primero que yo hubiera contestado es que soy emprendedor. Hasta ayer, que me puse a reflexionar sobre el tema porque me dije, bueno, ¿qué me van a preguntar? Me invitaron a un podcast y dije, bueno, ¿qué me van a preguntar? Y creo que a veces caemos en ese error, y es que mezclamos lo que es un propósito laboral versus nuestro propósito de vida. ¿Qué tan importante te parece separar esos dos propósitos y entender que no somos nuestras empresas? Lo que pasa es que uno tiene que tener varios propósitos. Uno tiene un propósito familiar, uno tiene un propósito de pareja, uno tiene un propósito laboral. Seguramente puede haber un propósito más grande que englobe los demás propósitos. Pero cuando uno es solamente su trabajo, pues su vida es muy apasionante, pero es muy débil, porque hay otras áreas que son importantes y te dan cierto sostén. Seguramente hay propósitos que en cierta época son más fuertes, ¿no? Y tú tienes que negociarlo con tu familia o tienes que negociarlo con tu pareja, porque hay porcentajes más altos de fuerza, de cosas que te enganchan. Pero uno es multipropósito. Uno no tiene solamente un propósito en la vida. Y los propósitos también van mudando, van cambiando. No es lo mismo el propósito que tienes a los 15, que el que tienes a los 40, que el que tienes a los 60. A veces hay pedacitos de hilo que se mantienen toda la vida, pero a veces van mutando y mutan casi que de formas opuestas y te dan saltos que hacen que tú transformes tu vida y puedas reencarnar en esta misma vida varias veces. ¿Cómo logramos equilibrar esos propósitos? O sea, ¿cómo logramos que podamos acercarnos a cumplir nuestros propósitos sin destruir uno con el otro? Porque a veces van en contravía, como lo decís. Sí, yo lo que creo es que el equilibrio es la muerte. Es decir, para mí el equilibrio no existe. Estoy equilibrado, los muertos están equilibrados. Los demás somos electrocardiogramas. Subimos, bajamos, ¿no? Lo que sí es que hay etapas en donde uno tiene que negociar a dónde pone la energía. Es decir, si acabas de tener un hijo, ¿cierto? Entonces le vas a dedicar el 100% a tu empresa. ¿Para qué tuviste el hijo? ¿No? Ahora, tienes 30 años. Dale duro, trabaja unas buenas horas al día. Tienes 70, ¿para qué va a trabajar tanto? ¿No? Entonces, para mí el balance no es que todo tenga un 20%. Las 5 horas de mi vida, 20, 20, 20, no es carreta. Es carreta.
Hay etapas y momentos y apuestas y deseos, y lo importante es cómo puedes tú negociar con los diferentes ámbitos para saber cuándo hacer ciertas apuestas y poner la energía en esas áreas. Me gusta mucho esa definición porque me leí un libro que se llamaba Solo una cosa, no sé si te lo has leído, No. y decía que la vida es un péndulo. O sea, que a veces el péndulo se vuelca hacia el lado personal y a veces hacia el lado laboral, pero lo importante es que siempre se esté balanceando y que como el promedio del movimiento haga que esté más o menos en la mitad, pero es imposible completamente estar en la mitad, sobre todo si uno quiere crear cosas grandes. Efren, la segunda lección que me compartiste fue: todos necesitamos conocernos y hacernos dueños de nosotros mismos. ¿Cuál es el rol del autoconocimiento, sobre todo para personas que están intentando construir empresas o están en posiciones de liderazgo? ¿Por qué es tan importante? Mira, primero porque es una ventaja competitiva que casi nadie posee y eso marca un diferencial gigante. Es decir, si tú crees que la gente se va porque es muy mediocre y que no logras armar un buen equipo porque la gente de hoy no tiene el conocimiento ni las ganas, el factor común eres tú, no la gente que se te va. Si el grueso de la gente se te va, el factor común eres tú. ¿Qué es lo que hay en ti que generas un impacto interpersonal que la gente no te aguanta o ve mejores opciones? Y si no te conoces, ¿cómo puedes hacer para lidiar con eso? Vives postergando las cosas y no haces las llamadas que tienes que hacer, ni pides favores, ni cosas porque no quieres quizás incomodar y argumentas que quizás A, B o C, pero en el fondo lo que tienes es miedo. Y si no lo sabes, ¿cómo vas a romper esos límites que necesitas para que esto crezca? Tienes mucho miedo a equivocarte y a fracasar y entonces postergas los lanzamientos, aumentas la fuerza y el tiempo dedicado a los desarrollos y a la innovación para tener un producto perfecto y pasan 3 años sin que lances el producto y ya todo el mundo lo lanzó, ya pasó de moda, ya para qué lo lanza, ¿no? Pero todo era porque tenías miedo a equivocarte y fracasar, pero tienes buenos argumentos y excusas para decir que es otra cosa. Luego, cuando tú no te conoces, el éxito se hace un poquito más lejano y el impacto interpersonal no lo puedes moderar, no lo puedes manejar. Luego el rol de liderazgo es absolutamente todo, 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 todo. Si eres súper complaciente y no eres capaz de decir que no, no eres capaz de poner límites, te la pasas buscando la aprobación a todos los clientes y entregándoles más valor que lo que el cliente te entrega, y lo escudas bajo es que es un buen servicio al cliente, se va a quebrar. Se va a quebrar si no asume que lo que usted tiene es miedo de perder ciertos clientes que a veces hay que perder, ¿no? Luego el autoconocimiento es esencial si quieres construir algo más allá de ti. Si quieres ser un profesional independiente, ya, usted es un profesional independiente. Pero si usted quiere manejar gente, si usted quiere construir una tribu, si usted quiere armar un equipo, si usted quiere armar un escenario en el que hagamos algo mucho más grande que implican diferentes stakeholders, diferentes grupos de interés y gente, necesita conocerse. Y aparte de conocerse, necesita hacerse dueño de sí. Pero usted puede conocerse un montón. Decir, sí, yo tengo miedo a hablar en público. Sí, pero pues al principio usted tiene que ser gerente general, gerente comercial, gerente de marketing, pero al principio tiene que ser todo, todo. Y si tiene miedo de hablar, ¿cómo va a ser? Entonces no basta la plena conciencia de ciertas áreas de oportunidad. También necesitas abrazar esas áreas y hacerte dueño de ti. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer o nos deberíamos hacer todos para poder empezar ese camino de autoconocimiento? Porque hay muchas personas que no tienen ni idea por dónde empezar. Hay personas que ni siquiera se han atrevido a buscar adentro de sí mismas qué es lo que hay. Les da incluso pánico empezar ese camino de autoconocimiento. ¿Cómo comenzar? ¿Qué preguntas hacerse? Intentemos orientar a los líderes y a los emprendedores que nos escuchan para que se puedan convertir en esos empresarios y líderes que quieren llegar a ser. Yo creo que la fricción, la tensión o el malestar que experimentas a veces es una puerta de entrada para que empieces a preguntarte qué es lo que aquí me está fastidiando. Es decir, ¿por qué me molesta tanto que esta persona llegue tarde 3 minutos? ¿Por qué me angustia tanto que yo voy a llegar tarde 3 minutos? ¿Qué es esto que me molesta que alguien hable y no diga las cosas de forma sistemática, paso 1, paso 2 y paso 3? ¿Qué es? ¿Que me hace perder tiempo?
Y si pierdo tiempo, de pronto no alcanzo a completar los 20 centavos para el dólar que me hacen falta. ¿Será que tengo sensación de insuficiencia y vivo así? ¿Cómo a través de la fricción esto sucede? ¿Por qué tengo miedo con esta persona que habla tan fuerte? ¿Por qué me angustia? ¿Será que me da miedo a la autoridad o me siento descalificado? Entonces yo creo que la fricción que sientes, el malestar, es una puerta de entrada para que te hagas preguntas y digas, bueno, ¿qué es lo que aquí me asusta? ¿Qué es lo que aquí sucede? Hace unos años, en medio de todo el trabajo que hacemos, yo hice la investigación, yo creo que más grande que se ha hecho, sobre los miedos y la personalidad. En este momento casi 100.000 personas de todo el mundo hispanoparlante han evaluado su personalidad con nosotros para encontrar cuáles son esos miedos básicos. ¿Tienes miedo a que te rechacen? ¿Tienes miedo a no ser suficiente? ¿Tienes miedo a que no te admiren? ¿Tienes miedo a que te desprecien? ¿Qué te disparan esos miedos? La indiferencia, que no te vuelvan las llamadas, que no te contesten, que te dejen en visto. La ineficiencia o la lentitud de la gente. ¿Y qué haces tú para gestionar ese estrés? ¿Te vuelves perfeccionista y controlador? ¿Te vuelves buscador de aprobación? ¿Te vuelves soberbio? De tal manera que conociendo este mapa tuyo, puedas ver la manera como te relacionas y de esa forma apostarle a una versión que quieras construir que te permita alcanzar los sueños que tienes, ¿no? Ese puede ser un camino interesante. ¿Y qué significa hacerse dueño de sí mismo? O sea, hacerse cargo, perdón. Porque podemos saber todos los problemas que tenemos, que mucha gente los conoce. Primero, ¿cómo sabemos con cuál empezar? No podemos empezar a solucionarnos de un día para otro. Es que hay mucha gente que también es perfeccionista y cree que los problemas que tiene personales también se van a resolver todos así. ¿Cómo empezamos? ¿Por cuál empezamos? ¿Deberíamos empezar por el más grave? ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que más funciona? Mira, hay cosas de uno que no necesariamente se van a resolver, ¿no? Y uno puede emprender una lucha desmedida por mejorarse, optimizarse y seguir ahí por años. En realidad tiene sentido resolver eso, porque hay cosas en la vida que quizás uno puede aprender a convivir con ellas. Partes de uno con las que uno puede convivir, que quizás no estén en un nivel Dios, ¿no? En un nivel óptimo. Pero hay otras cosas que uno quizás podría intentar resolver. Hay cosas que uno tiene que aceptar. Por ejemplo, hay gente que tiene que aceptar que le cuesta romper el hielo interpersonal y de pronto va a tener un socio que sea mejor comercial y ya, no pasa nada. Ahora, si eso que te molesta o te asusta está alejándote de tus metas y es algo que tienes que hacer, pues ahí tienes un reto que vale la pena enfrentar. Entonces uno tiene que pensar en lo que le genera más fricción, en lo que genera más impacto interpersonal, para que puedas tomar la decisión de que sí y que no, ¿no? Porque yo creo que otro tema que tenemos delicado, sobre todo en el mundo del bienestar, que es donde yo me muevo, es una obsesión que tenemos por pulirnos todo el día. Todo el día puliéndonos, todo el día creciendo, todo el día en talleres, todo el día leyendo, todo el día cultivándose, todo el día... No. También se vale disfrutar de cosas que ya has alcanzado. También se vale no trabajar ciertas cosas. Porque no te afectan tanto a ti, no afectan a otros. Ok, empieza por aquellas que afectan mucho a los demás y que te están robando la salud física y mental. En este tema del autoconocimiento también es importante identificar que no solamente son comportamientos y cosas que nos duelen, sino también entender cuál es la mentalidad que debemos tener para poder crear cosas grandes, ¿cierto? Porque hay pensamientos limitantes y creencias que tenemos arraigadas por cómo nos criaron, por lo que hemos escuchado toda la vida como cultura y como región, que nos limitan a crear cosas grandes. ¿Cuál debería ser la mentalidad de un emprendedor? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que vos has visto que dirías, esto no te va a servir para nada y simplemente es un costal de piedras que vas a estar cargando? Yo lo llamo mindset posibilista. El mindset posibilista es esa serie de creencias que nos permiten a nosotros, a partir de los límites o las dificultades, crecer, en lugar de estarnos quejando. La queja es súper contagiosa. La gente empieza a decir cosas, es que estoy cansado de lidiar con los problemas de la gente. Es que ese es su trabajo. Su trabajo es lidiar con los problemas de la gente. Es que estoy cansado de estar tomando decisiones todo el día. No, pues no sea emprendedor, no sea empresario. Porque la labor es tomar decisiones todo el día, ¿no? Es que es culpa de este gobierno, pues cambios de país.
Es que es culpa de los chinos, pues no vaya para China. Es decir, buscamos culpables y buscamos quejas y contagiamos a la gente. Y la queja en realidad es una manera de protegernos de la sensación de incompetencia, de la ignorancia que poseemos, de la sensación de incapacidad. Y no es que no pasen cosas, porque efectivamente los aranceles juegan un papel, porque la tasa de cambio juega un papel, porque el mercado y sus fuerzas juegan un papel, pero es precisamente esos límites que imponen los mercados o la vida los que te permiten ver vetas o brechas o lugares en donde puedes tú meterte, porque mientras tú te estás quejando, hay otros que la están rompiendo, porque en lugar de quejarse, están viendo las oportunidades para meterse por allí. En las mismas guerras hay gente que la saca del estadio. Y ese es el mindset que hay que tener. La vida como electrocardiograma, una visión de mediano y largo plazo y no cortoplacista, para que puedas dar los saltos a tiempo. No sé si te has visto un podcast que hizo Tony Robbins, no me acuerdo en cuál podcast. Y el man le decía al host, por favor, te voy a dar 10 segundos para que mires en la habitación todas las cosas rojas que hay. Y entonces le da un tiempo. Puedo estar masacrando esto, ustedes saben que yo soy el peor con los ejemplos, pero a final de cuentas le dijo que mirara las cosas rojas. Entonces esta persona empezó a buscarlas. Cuando se acabó el tiempo, Tony le preguntó, nómbrame por favor cuáles cosas verdes hay en la habitación. Y entonces él dijo, no sé. Y entonces él volvió y le dijo, quiero que vuelvas a ver la habitación y mires cuáles son las cosas verdes que hay en la habitación. Y cuando volvió y le preguntó, ya podía decir muchas más cosas verdes. Totalmente. Y ahí le dijo, la vida no es como tú crees que es como tú la interpretas y como tú, mejor dicho, tu mindset cambia completamente la vida que vives. Y yo ayer le decía en el podcast que estaba grabando, el mejor día de alguien puede ser el peor día de otra persona si lo ve con el mindset incorrecto. Entonces es muy bonito ver que todo parte también desde ese punto de vista de que es posible, de que los límites están realmente en la cabeza. Y hay mucha gente que está en situaciones complejas, pero también se puede. Tengo una pregunta sobre la queja. ¿Vos crees que la queja ya es cultural? O sea, ya es costumbre. Pero por supuesto. La queja se vuelve costumbre. Se vuelve costumbre. Nos encanta quejarnos. Porque la queja es liberadora. Dado que fracasas no por ti, sino porque los chinos, los japoneses, los gringos, el gobierno A, el gobierno B, el gobierno C, luego tú estás tranqui. Tú estás tranqui. Claro que se contagia. Es útil a corto plazo la queja, pero es un problema. Y no es que no valga la pena quejarse, porque a veces una buena desahogadita, sí, pero se quejó y se levantó a hacer lo que tiene que hacer. Si no, O sea, tampoco hay que satanizar la queja. no, porque la queja es decir, me está doliendo esto, o me angustia esto, o esto no me gusta. Sí, pero a solucionarlo. Pues a hacer algo con eso. O sea, la queja es una forma de no hacerse cargo de uno mismo. Totalmente. Efraín, vamos para la tercera lección, que es todos necesitamos un contexto de seguridad psicológica. Acuérdate que estamos sentando los cimientos. ¿Qué significa tener un contexto de seguridad psicológica? Nadie se levanta por la mañana con el deseo de sentirse inepto, ineficiente, ignorante. Nadie quiere ir a trabajar a un sitio en donde uno se sienta como un tonto, un imbécil, un loco. Uno quiere estar en un lugar en el que uno sienta que puede decir, que puede hablar, que puede participar, ¿no? Y los contextos seguros son contextos en donde la posibilidad de equivocarse es permitida, en donde tú puedes hablar y proponer sin miedo a ser aniquilado, ¿no? Y eso implica una cultura en donde el error se ha visto de formas distintas. Mira, hace unas décadas hubo un accidente en donde murieron 583 personas, 2 aviones en Tenerife se estrellaron. El piloto entendió que tenía que despegar. El copiloto entendió con claridad que no podían despegar. Pero al copiloto le dio miedo llevarle la contraria al piloto por un tema de autoridad. Murieron 583 personas. Tsunami del 2011, en Japón. El ingeniero sabía que el muro tenía que medir varios metros más. Pero la cultura japonesa es la cultura de la autoridad. No puedes oponerte a la autoridad. 300.000 familias perdieron sus viviendas.
centro oncológico en Estados Unidos, estudio experimental sobre el cáncer. Empezó a morirse la gente. La enfermera se dio cuenta que les estaban aplicando 4 veces la dosis de quimioterapia. Pero ¿cómo contradigo al doctor, al médico? ¿No? Entonces la seguridad psicológica no es un tema, ay, siéntase seguro. No, esto es gravísimo, gravísimo. Si usted está en un emprendimiento en donde no puede decirle algo distinto a lo que está diciendo el líder, en donde usted no puede decir que no está de acuerdo por miedo a ser criticado, aniquilado o burlado, pues usted se va a callar y va a dejar que el otro, en medio de su ceguera o de su narcisismo, lleve a todo al peldaño, lleve a todo a la quiebra, ¿no? Entonces la seguridad psicológica es ese escenario en el que usted se siente lo suficientemente seguro para poder plantear las cosas. Ahora, eso no es que todos andemos descalzos abrazando árboles en nuestro emprendimiento y que todos nos abracemos y nos digamos cosita linda, venga. No, es la posibilidad de una franqueza radical decente sin que se comprometa lo personal. Nos jalamos las greñas y debatimos y discutimos y después salimos y nos tomamos una cerveza sin problema, porque no es personal. ¿Cómo hacer para generar contextos en donde no lo tomes personal? Porque todos estamos navegando para el mismo sitio. Y muchas de las organizaciones más poderosas son las que están invirtiendo en seguridad psicológica. Un Google, por ejemplo, tiene un super proyecto de eso. ¿Cómo logras tú fomentar conexión, vulnerabilidad y propósito compartido en un mismo escenario, de tal manera que la gente pueda cultivar confianza? Cuando tienes un escenario en donde puedes ser vulnerable, surge la confianza como consecuencia. Efren, ¿y cómo creamos ese contexto en nuestras empresas? Sobre todo entendiendo que en países latinoamericanos y en países hispanohablantes, usualmente nos tomamos todo tan personal. Mira, hay que fomentar la conexión y eso quiere decir un sentido de pertenencia poderoso. En donde, entre comillas, por llamarlo de alguna manera romántica, existan las caricias verbales y las caricias físicas. Exista la cercanía física. Exista el poderte mirar cuando me hablas, el poderte mirar a los ojos, el poder hacer sentir que eres parte de la manada, que eres parte de la tribu, que eres parte de este escenario en donde somos un grupo. Somos un grupo. Eso es conexión. Es lograr que la gente sienta que importa en lo que dicen, que importa en cómo están, que importa en cómo está su vida personal. Es sentir que los demás se preocupan por ti, porque eres parte de nuestra casa. Eso es conexión. Por otro lado está la vulnerabilidad. Es poder sentarnos y hablar de los errores que hemos cometido y de los aprendizajes que tenemos. Es poder resignificar errores y fracasos. Yo, por ejemplo, uso 2 categorías. Una es el fracaso constructivo. ¿Cuáles son esas cosas que en la vida no se te han dado y que después tú miras y dices, uy, menos mal que no se dio? ¿No? ¿Cuáles son esos fracasos que te han ayudado a pivotear y te han llevado a un mejor lugar? Otros son los errores que los llamo errores favoritos, como lo digo en mi podcast. ¿Cuáles son esos errores que has cometido que después terminas casi que agradeciendo porque el aprendizaje que te dieron te ha convertido en la persona o ha convertido la organización en lo que es hoy en día? Y cuando nosotros hablamos de lo que no sabemos, de lo que no podemos, de los errores, de las embarradas, como grupo, los demás empiezan a sentir que también pueden decir, me equivoqué en esto, o invertí mal en esta campaña de marketing digital, o esto no era así, o entregué al cliente lo que no debía entregar y le di más, y poderlo hablar, de tal forma que se pueda prevenir y se pueda mejorar. Y el resultado de la vulnerabilidad siempre va a ser la confianza. La confianza. No es que tú necesites confiar para poder ser vulnerable. Es al revés. Necesitas ser vulnerable para que surja la confianza. Y el propósito compartido. Porque si el propósito no es solo tuyo, sino que el propósito es de todos, entonces yo voy a estar mucho más conectado. Y esos son espacios que generan contextos seguros. Y la seguridad psicológica es un antídoto muy poderoso para un montón de sufrimientos. Efren, ¿y cuáles son tus errores favoritos? Tengo un listado amplio. Por ejemplo, hubo una época en donde el acelere me ganaba. Entonces yo tenía una idea, generaba algún producto
sin pensar el timing adecuado, sin pensar si el mercado estaba listo, sin pensar las implicaciones, sino de una con toda. Hoy en día no. Hoy en día puedo tener un producto guardado un año, sin problema. Fácil. Puedo tener productos pospuestos 2, 3 años, sin problema. Porque sé que se requiere, sé que el acelere es una trampa gigante. Ese ha sido uno de mis errores más poderosos, más poderosos. Yo creo que el de todos los emprendedores. Queremos todo ya. Así es. Hoy en día soy más de datos. Hoy me gusta tomar decisiones con datos, probar de a poquitos, ir viendo sobre la marcha, ir construyendo antes de lanzarme con todo algo. Hablaste de contexto de seguridad, sobre todo cuando uno lo está construyendo en el equipo, pero me parece importante porque a veces como líderes, a pesar de que tenemos un equipo que tiene un contexto de seguridad donde pueden ser vulnerables, donde pueden admitir sus errores y conversar y no sentir que por eso los van a echar, también necesitamos nosotros un contexto de seguridad psicológico, sea en la casa, sea en cualquier lugar. ¿Cuál es el contexto que tenemos que crear para nosotros tener esa red de apoyo y no quebrarnos en el proceso? Porque a veces como líderes, como estamos, digamos, en la cima, que no debería ser así, pues ya son organizaciones muy horizontales, tendemos a sentirnos muy solos y quizás somos los más olvidados en ese entorno de seguridad social, psicológico que generamos en la empresa. Mira, el éxito va acompañado de soledad. Este síndrome de la soledad en la cima. Pero es muy peligrosa la soledad en la cima, porque te lleva a tomar decisiones torpes. Y aunque tú puedas armar tu manada y tu equipo, el liderazgo se nota. Siempre hay una cabeza, siempre hay un dueño, aunque tenga una manada y un equipo. Pero ese dueño no puede estar solo. Los grupos de emprendedores que se reúnen a hablar de sus fracasos y de sus dificultades son muy exitosos. Los grupos de presidentes de compañías que se juntan para hacerse vulnerables y para compartir dificultades y obtener feedback, generan esos espacios que tú necesitas a veces como líder de una organización. Mientras que si tú tienes un narcisismo demasiado alto y no te da para hablar con otros emprendedores sin la fachada de mostrar lo exitoso que está haciendo cuando a veces es mentira, eres demasiado vulnerable a fracturarte en cualquier momento. Entonces yo creo que todo emprendedor no solamente necesita el contexto seguro en su lugar, sino que como persona necesita tener una red de apoyo en los diferentes ámbitos, no solamente con otros emprendedores que lo entiendan, sino que su vida personal también es importante. Mire, si usted está mal en el corazón, no es tan fácil estar funcionando afuera. No es sino que usted sienta que todo es un caos con su pareja, que usted esté viviendo cosas fuertísimas porque no le están dejando ver a su hijo o porque hay unas amenazas económicas serias, para que vea su cabeza cómo está y qué pasa en la empresa. Yo a veces le digo a la gente, mire, si usted es un empresario exitoso, hay cosas que usted ya no puede estar haciendo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo tener 3 amantes. Ah. Porque ¿a qué horas? ¿Y cómo le suma problemas a esa cabeza? ¿Y cómo genera dificultades interpersonales con su pareja? ¿Y cómo se le desordena la vida? Se le desordena la vida. Yo creo que en la medida de sus apuestas y de lo que usted quiere para su vida, debe llevar la vida más correcta posible. De tal manera que variables que son a veces tsunamis enteras. Hay experiencias personales que acaban la carrera de gente. Hace poco salió este personaje que está en todos Coldplay. los medios en el concierto de Coldplay. Las implicaciones de muchas de estas cosas, ¿no? Ser un emprendedor exitoso y estar pegado al tú sí. Difícil. Es que yo siento que en un mundo de tantos cambios y tan complejo como lo es el emprendimiento, no digo complicado porque complicado, digamos que yo siento que tiene una connotación negativa, pero complejo es porque todos los días pasa algo. O sea, si vos crees que algún día tu vida no va a haber un problema, estás mal. O sea, porque yo creo que los emprendedores se tienen que enamorar de resolver problemas. A mí me fascinan los días con chicharrones,
porque son los días donde más tengo que usar la cabeza para resolver el problema. Entonces, en ese sentido, ¿vos crees que los emprendedores tienen que equilibrar esa complejidad con estabilidad en su vida personal? Sí, yo creo que los emprendedores tienen que estar todo el día resolviendo problemas, no causando problemas, que es distinto. Entonces ya es suficiente los problemas que me trae el mercado, los problemas que me trae el crecimiento. Ya con eso tiene uno para entretenerse. Ahora uno dedicarse a buscarse más problemas que le van a quitar la mitad de la mente o el 80% de la mente o del dinero o de las acciones o de todo, pues son errores torpes. Hablaste sobre vivir la vida lo más correcto posible. Esa es otra lección que has tenido de salud mental en este camino de convertirte en un empresario y de crear soluciones a un problema enorme. ¿Qué significa vivir la vida de la manera más correcta posible? Yo creo que uno tiene que tener claro qué es para uno realmente lo valioso y lo importante en la vida. Y no tienen que ser 300 cosas, 4 o 5 cosas que para uno sean esenciales. Yo creo que uno tiene que ser miembro activo de una sociedad y no prestarse para temas de corrupción, ni para chuecos, ni para... Aunque hay mercados complejos, hay mercados en donde todo es un billetico, como pasa a veces en algunos países que si no sacan bien rápido cierto documento o cierto papel, que eso no es solamente colombiano, hay países incluso peores, muy complicados. Y entonces uno dice, bueno, pero tengo que sobrevivir y tengo... Entonces ahí vienen como ciertos grises y ciertos matices, y ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ser parte de una sociedad, de una sociedad. Y si todos nos metemos un poco en esa onda, pues hacemos del mundo un lugar mejor. ¿Qué es lo esencial para Efren? Uy, yo no doy plata. Yo nunca participo en una licitación amañada. Nunca participo en el diseño de unos pliegos para ganármelos. Nunca le doy plata a un político de turno. No, nada que tenga que ver con eso, tenga las cifras que tenga. Teniendo incluso acceso a personas que podrían generar contratos gigantes para nosotros. Nada, cero, cero. No hago eso. O ese cómo voy yo ahí, No, terrible. cero. Estuvimos con un empresario hace muchos meses, con el fundador de Lock. No sé si conoces a Alberto Henao. Él empezó alguna vez, antes de empezar Lock, un negocio de pavimentos, pues como de pavimentar vías. Y cuando empezó a hacerlo, el material que él iba a traer para pavimentar vías, voy a dar una cifra que no es, pero para darte una idea, era un 70% más barato. Y cuando llegó a vendérselo a un alcalde, a una persona, pues a una figura pública, la primera cosa que le dijo fue: listo, cóbremelo a lo mismo y partimos en mitades. Es que es tremendo. Mira, yo una vez fui a donar 300 millones de pesos a una ciudad. Y me pidieron que para recibirme la donación les tenía que dar el 25%. Dije, pero ven, espera un segundo. Es que es una donación. Es una donación, ¿sí me entiendes? Una donación. No. Y me los llevé. Y me traje esos programas para Medellín, además. Era para otra ciudad. Me los Sí. traje para Medellín. Hicimos unos programas en unas escuelas súper bonitos. Acá me los recibieron completo, no me cobraron nada. No. Es tremendo. Yo no quisiera que salieran las noticias un evento de corrupción en el que yo estoy involucrado y mis hijos lo leyeran. Yo no quisiera que mis hijos dijeran, toda esta plata que tenemos y todos estos beneficios es porque mi papá era bien chueco. No, terrible. Uy, no, mejor yo. Se me eriza la piel pensando de... Yo no quisiera que mis hijos dijeran, yo no quiero ser como el viejo. Yo no quiero ser como mi papá. Uf, yo no quisiera eso. Yo cada vez que tengo un episodio, cada vez que tengo más conversaciones, me doy cuenta que una de las cosas más importantes en la vida es la tranquilidad. No hay nada mejor que hacer las cosas bien hechas. Gracias a Dios, yo tengo el privilegio de tener unos papás que siempre han sido por la línea. Usted camine por lo que está bien hecho y no coger atajos lo va a premiar. Eso inevitablemente te va a premiar. Efraín, vamos para la segunda etapa, que para mí fue un tema de navegar el proceso. Así que la primera lección que quiero mencionar que vos me compartiste es que todos necesitamos franqueza y no meternos mentiras. ¿A qué te referís con esa lección? ¿De dónde sale? Mira, a veces uno quiere maquillar las cosas para no incomodar. A veces uno quiere maquillar las cosas
para que la otra persona no se sienta mal. Y uno puede ser franco decentemente, pero hay conversaciones difíciles que hay que tener. Hay personas que les hacemos mal dejándolas en el cargo que tienen. Hay personas que deben irse de tu empresa y les hacemos mal dejándolas allí, porque hay caminos y procesos y aprendizajes que tienen que vivir. Y no puedes estar asustado con eso. Y tienes que ser franco contigo, porque estás enamorado a veces de un producto que te da cierto goodwill, que te da cierta imagen, pero ese producto no sirve para nada o lo está quebrando. Y no puede uno seguir invirtiendo. Hay que saber cuándo retirarse, hay que saber cuándo desinvertir, hay que saber cuándo matar un producto sin problema y no meterse mentiras. Y no meterse mentiras. En todas las conversaciones que has tenido, ¿cuáles han sido las mentiras más frecuentes que has escuchado a líderes, a emprendedores decirse a sí mismos? Empiezan hay que esperar a que llegue el próximo gobierno. Hay que esperar a que llegue el próximo gobierno. Puede ser peor el próximo gobierno, ¿no? O puede ser distinto. O sea, yo creo que uno como empresario no puede andar pensando siempre en que sus negocios dependan del gobierno de turno. Los negocios dependen especialmente de uno. A veces le irá bien, a veces le irá mal, ¿no? Pero creo que el mindset tiene que estar puesto en este lugar. Yo creo que esa es una de las mentiras más grandes. Otra mentira que me parece gravísima es emprendedores que crean un producto para salvar otro producto. Si va a crear un producto tan bueno que va a salvar el otro, pues queme el otro y lance este, ¿no? Total. Mentiras tremendas. Gente que se gasta plata que no le ha llegado. No, eso sí es lo peor. Gente que invierte en cosas porque le va a llegar una inversión. Puros pajazos mentales. Te quiero preguntar por dos palabras que empiezan por A, que son, digamos, algo contradictorias, o más que contradictorias, son opuestas. Y son la autocompasión y la autocrítica. A veces ser francos con nosotros mismos y decirnos la verdad, a veces caemos en un loop de que solamente somos francos con nosotros mismos y caemos en la autocrítica, de que todo nos lo criticamos. Tenemos una forma de hablarnos que es completamente destructiva, pero también hay personas que caen solamente en la autocompasión. Y es que todo lo que pasa, entonces tienen un montón de compasión, se excusan un montón de sus errores. ¿Cómo tener un equilibrio entre la autocompasión y la autocrítica? Yo lo llamo la autocomplacencia, que uno empieza todo, es un aprendizaje en la vida y yo me perdono todo y yo fluyo y yo creo que, bueno, tiene una dosis ahí interesante, pero esos opuestos dialécticamente son claves. O sea, yo creo que la ausencia de autocrítica es muy peligrosa y el exceso de autocrítica te paraliza y no te permite disfrutar las cosas. Yo creo que necesitas las dos cosas. Necesitas, así con la misma fuerza como te criticas, con esa misma fuerza tienes que reconocer lo bueno. Con esa misma fuerza que reconoces lo bueno, también tienes que reconocer lo malo. Hay puntos oscuros a veces. Hay gente que no es capaz de criticarse porque ni lo ve. Ni lo ve. Están tan ciegos en medio de su narcisismo y su perfección que ni lo ven. Y yo creo que uno necesita abrir el escenario para que otros te critiquen, para que otros te digan cosas y recibirlo. A veces te dirán cosas que no son así y otras veces te abrirán escenarios súper interesantes de desarrollo. Hay puntos ciegos de uno. Hay cosas inaceptables de uno que uno no quiere escuchar porque te ponen en un lugar de mezquindad, en un lugar feo, pero que son. Si 10 personas dicen que usted tiene cara de caballo, pues relinche, empieza a relinchar porque ¿qué? Nada que hacer, ya le dijeron. Yo siento que uno también coge callo, uno también coge resistencia a las críticas. Y más que resistencia, uno separa a la persona de la crítica. Como que uno aprende a tomar la información, digerirla y mirar si le sirve o no le sirve. Mira, parte de un esfuerzo constante que hago con mis equipos es el que puedan tolerar la crítica. Mejor dicho, tienes 1000 clientes y uno se quejó del producto. Y llegan, hay que cambiar el producto, hay que cambiar esto, porque mire que se están quejando. ¿Cuántos están quejando? Uno. ¿De cuántos? De 1000. ¿Qué va a cambiar? Cambia de cliente. Total. Ahora, escúchese uno.
Ah, no, se están quejando 100 de 1000. Uy, no, 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 espere, venga, miremos esto. No, pero a veces la insoportitis a la crítica hace que termines tú cambiando un montón de cosas que están agregando un montón de valor solo porque a alguien no le gustó o alguien no lo entendió o alguien... Igual hay que escucharlo, pero hay que aumentar la tolerancia al malestar. Efraín, vamos para la siguiente lección. Esto va a ser un cuaderno de lecciones que cuando quieras nos sentamos a escribir algo de emprendimiento full, que uno de nuestros sueños como proyecto también es escribir un libro. Buenísimo. La lección es todos necesitamos romper el miedo. Y desde que comenzamos la conversación hablaste del miedo. Digamos, es una palabra frecuente en el mundo de los negocios, del emprendimiento. Em, ¿Cuándo aprendiste esa lección? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante romper el miedo? ¿Y el miedo a qué? Mira, el miedo es una emoción natural cuando uno anticipa que algo valioso corre peligro. Y el miedo te ayuda a sobrevivir. Pero cuando percibes que hay algo que te amenaza y que no cuentas con los recursos para gestionarlo, el miedo te paraliza o hace que puedas huir de él. Y entonces se detiene tu vida. Entonces el miedo hay que respetarlo, por supuesto, y hay que respetar las amenazas que tú puedes percibir. Pero necesitas también atreverte a oler un poquito eso que te está amenazando, a tocar un poquito, a ver si es un león de verdad o es un peluche, ¿no? Y si tú no puedes gestionar los miedos que tienes, porque tienes una aversión al riesgo grandísima, pues pierdes muchas oportunidades. Si tú tienes miedo a que te critiquen, si tienes miedo a equivocarte, si tienes miedo a que te desaprueben, si tienes miedo a que te descalifiquen y gastas toda tu energía y tu tiempo evitando que eso vaya a pasar, ¿a qué horas te dedicas a cumplir tu propósito? O sea, si todo el día estás, me quieren, no me quieren, me aprueban, no me aprueban, me miraron, me reciben, no me reciben, me dejó en visto, ¿será que sí, será que no? ¿A qué hora se dedica a trabajar por el propósito que tiene? Luego uno no puede vivir asustado. Tiene que respetarlo, por supuesto, pero no puede vivir asustado. Hace poco estuve en una charla, Dani me acompañó, y era la primera charla que yo daba. O sea, yo ya había dado un discurso en la universidad que me invitaron a hacer como el discurso de grados, de los posgrados, como invitado especial. Pero era la primera charla que yo daba formalmente después de haber empezado el proyecto. Y a mí me encanta hablar en público. Me fascina hablar en público. Salió súper bien la charla. Y me preguntan, ¿a usted por qué no le da miedo? Yo estoy muerto del miedo, pero lo hago con miedo. Porque yo creo que el primer paso para uno desmontar cualquier miedo es mirarlo a los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que hay? Total, ¿Sos un peluche o sos un león? totalmente. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que ves en los emprendedores o que vos mismo has enfrentado y más dificultad te ha dado hacerles frente? De hecho, no solamente los he visto, sino que los he medido. Los he medido. Hay dos miedos, los dos miedos más grandes que hay en el mundo hispano son aquellos que hacen que la insuficiencia se devele o aquellos que hacen que vivas una falta de admiración. Nosotros evaluamos miles de personas y encontramos que habían 4 grandes sensibilidades que te generaban cierto miedo. La insuficiencia, el rechazo, el desamor y el desprecio. Y después preguntamos de esos 4, ¿cuáles son los más fuertes en el mundo latino? Y encontramos la insuficiencia y el desamor. Que básicamente, ¿qué quiere decir? Por el lado de la insuficiencia, tienes el miedo a equivocarte, a fracasar, a errar, a que no se te dé. Y por el lado del desamor, tienes el miedo a no ser admirado, a no ser tratado como alguien VIP, a no ser exitoso. Y por lo tanto, que no te amen o no te quieran por ello. Esos son los 2 miedos más grandes. Y lo veo todo el tiempo, todo el tiempo. Gente con contracturas musculares, con bruxismo, con el colon inflamado, con arritmias cardíacas, sin poder dormir, angustiados porque de pronto algo va a salir mal, se van a equivocar, no va a ser exitoso, no va a funcionar. Y en medio de esos miedos tratan de sobrevivir como quien se está ahogando y terminan aruñando a las demás personas y contagiando estos momentos angustiantes y generando que los equipos y los entornos se conviertan en lugares sumamente estresantes. La siguiente lección, yo la leí y me gustó mucho porque yo creo que es la habilidad o una de las habilidades más importantes que tiene que tener cualquier persona
no solamente para construir empresas grandes, sino para navegar una vida y sentirse bien haciéndolo. Y es, todos necesitamos flexibilidad psicológica. ¿Por qué es tan importante la flexibilidad psicológica y por qué se te ocurrió que es uno de los aprendizajes más importantes en la construcción de empresas y para los líderes hispanohablantes? Porque es que el mundo de las percepciones que las das como hechos reales te condena al fracaso y al sufrimiento. Es decir, cuando tú estás seguro que te están rechazando, de pronto no te están rechazando. Eres tú y tus filtros que lo ven así. Cuando tú estás seguro que la gente se va a burlar de ti y de lo que dices, de pronto son tus filtros y realmente no está sucediendo. Y la flexibilidad psicológica implica poder tomar distancia de aquellas cosas que das como un hecho concreto y real y preguntarte quizás, ¿y si no es así? ¿Y si es diferente? ¿Y si esto podría ser distinto? Cuando crees que hay un solo camino, estás condenado. Cuando no puedes pivotear y mirar hacia otros lugares, estás condenado. Flexibilidad psicológica es esa posibilidad de uno no ser terco. No ser terco, poner en duda ciertas certezas, contrastar los datos, hacer experimentos que contradigan tus intuiciones. Uno es buenísimo para justificar sus intuiciones y quedar como el emprendedor visionario que es capaz de encontrar las cosas sin datos porque es una especie de genio. Esos genios son pura suerte. Lo que mandan son los datos. Y a veces los datos contradicen tu genialidad. Y si te dedicas a argumentar con tu equipo para que sigan pensando que eres un ser genial, pierdes tiempo y dinero valioso cuando podrías girar a la derecha o girar a la izquierda, pero para eso necesitas ser flexible. Efren, hay comportamientos que normalizamos mucho después de haberlos hecho durante muchísimos años. Por ejemplo, la terquedad se vuelve costumbre también. Si yo soy una persona terca, que no es que estoy diciendo que yo lo sea, ¿cómo empiezo a desmontar esa terquedad y abrir la mente? Lo primero es que tienes que aceptarlo. Es decir, tienes que aceptar que en ti hay una rigidez y que fruto de esa rigidez te dedicas a defender tus argumentos porque lo que quieres es tener la razón. Y ya. Y ya. No importa que eso funcione, no importa si quita felicidad, sino no quedar mal. Tienes que preguntarte cuál es el motivo de mi terquedad. ¿Es que guardar la imagen? ¿Es salvaguardar el ego? ¿Es qué? Y aceptar crudamente algo que te pueda hacer sentir inferior, o que te pueda hacer sentir tonto, o te pueda hacer sentir terco. Y no te gusta. Y después de eso, entonces ya empezar a generar espacios donde te hagas preguntas y donde el equipo juegue un papel. ¿Cuál es la duda que puedes meter? ¿Cuál es esa duda socrática? Y si no es así, y si fuese diferente, ¿cuál podría ser el plan B? ¿Cuál podría ser el plan C? ¿Qué otra forma de hacerlo tenemos? ¿Qué otra hipótesis podríamos tener? ¿Cuál sería una manera distinta de verlo? Preguntas que todo el tiempo estás haciendo con tus equipos para que ellos te ayuden. Y preguntas que todo el tiempo tú te haces para que puedas mirar todo el abanico del arco iris y no solamente una posibilidad. Yo siento que esa flexibilidad también te ayuda mucho a navegar el fracaso. Y me gustaría ahondar un poquito en eso. ¿Cómo has visto que es la mejor manera de navegar un fracaso en un, digamos, en una, no sé si una línea de pensamiento, no, en una industria más bien, o en una práctica o en una labor donde el fracaso es una constante? Hay que empezar a fracasar barato. Hay que fracasar barato. Y para fracasar barato, tienes que tener ese mindset de emprendimiento, en donde saque productos no totalmente terminados, suavecitos, rápidos, haga pruebas, haga experimentos, de tal manera que usted pueda, a partir de los fracasos, alimentar lo que realmente va a ser un camino de construcción. Porque si usted fracasa caro, de pronto ya no le queda plata para otro intento y entonces ya el fracaso se vuelve una cosa gigante. También hay un tema filosófico y es comprender el fracaso como parte de la vida. El fracaso es aprendizaje. Es aprendizaje. No es el final, sino que es parte del electrocardiograma, tal cual. Cada producto es un electrocardiograma.
Y cada subida y cada bajada, ojalá esté asociada a experimentos y movimientos que haces o a la lectura constante de datos para poderte mover. Recuerdo mucho a mi primer jefe, que es Jorge Soto, el fundador de Alegra, que es un ERP, es un software de contabilidad. Un saludo a Jorge si está viendo esto. Y él sabía desde el principio, yo se lo dije, que una de mis aspiraciones más grandes en la vida era construir empresa. De lejos. Yo creo que en la universidad yo encontré una forma de canalizar mi curiosidad a través del emprendimiento y la creación de soluciones y empresas. Y una de las lecciones que él me dijo fue: David, si se va a equivocar, equivóquese a una escala que le permita volver a levantarse. Claro. Creo que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. Creo que conectando todo esto, aprovechando que ahorita estamos hablando de la terquedad y un poquito esa rigidez de las personas, quiero conectarlo con otra lección muy importante, que creo que no solamente es para el emprendimiento, el empresario o personas en situaciones pues, de liderazgo, sino que es para la vida. Porque yo creo que es una de las virtudes que más admiro en las personas y que más admiro en uno de los mentores que tengo, y es: todos necesitamos humildad. ¿Cómo potencia la humildad a un líder creando cosas grandes? Uy, este es un tema tremendo. Humildad viene de humus, que es tierra blanda. O sea, de la tierra, no de los dioses, no del Olimpo, sino con los pies en la tierra, mirando la falabilidad, mirando la vulnerabilidad, mirando los errores cometidos, mirando que eres un suspirito. Si en unas décadas nadie se acuerda de usted, nadie se acuerda, usted es un puntico de la nada, jugando a hacer cositas chéveres, jugando a hacer cositas chéveres. Y está genial hacerlas, pero son cositas chéveres, como un juego. Y carecemos en el mundo empresarial muchísimo de ello. Incluso a veces los golpes hacen que ni interiorices para que alcances cierta humildad, ¿no? Es un trabajo gigante. El narcisismo empresarial y el narcisismo de muchos emprendedores es tremendo. Cuando tuvimos un capítulo con Caloncho hace mucho tiempo, Caloncho, para los que no saben, es el fundador de una empresa que se llama Mystic Foods, tiene Clap, que es una empresa, pues una hamburguesería aquí en Medellín, que es muy grande, y Olivia, que es un restaurante también, como muy enfocado en pizzas y en comida italiana. Y ese man también es un sensei, al estilo de Fren, y dijo una frase que a mí me gustó mucho, y fue que el ego es muy mal capitán, pero muy buen marinero. ¿Cuál es el rol del ego en todo este juego? En el juego de la vida y en el juego del liderazgo y del emprendimiento. Mira, al ego le dan mucha pata y entiendo por qué, pero hay que darle de beber un poquito. Hay que darle unos sorbitos de agua al ego. ¿En qué sentido? En que la sensación de ganar genera satisfacción, la sensación de progreso genera satisfacción, la sensación de ir avanzando, porque los aplausos son ricos, porque la cuenta bancaria y lo que haces con eso es rico, y ya. Pero es un juego. Si crees que eso es la vida, te desenfocas mucho. El poder, el dinero, son un medio para alcanzar un fin. Cuando se te vuelven el fin en sí mismo, le pierdes sentido a la vida. Y te equivocas. El placer es el efecto de alcanzar un fin. Cuando se te vuelve el fin, te vuelves un ser compulsivo que no paras. Entonces hay que darle de beber al ego, claro que sí, y disfrute los aplausos, y disfrute el algodón de la camisa, y disfrute ser gustoncito, disfrute eso, disfrútelo, y ya. Pero es un juego, y disfrute el viaje, y gástese la plata. No se la gaste en consignaciones, gástese la plata y disfrute, porque la vida es rapidita. ¿Vos sentís que a veces nos tomamos la vida muy en serio? A veces todo el tiempo. Todo el tiempo, todo nos parece grave, todo nos parece terrible. Por suerte la vida le manda a uno a veces algunos sufrimientos que llegan y tumban la puerta de tu casa, se te sientan en la mitad de la sala y te dicen:
ven acá, amiguito, te voy a ubicar en la vida y te voy a explicar qué es grave en la vida. ¿Tú qué crees que es muy grave que se te cayó este punto de venta? Y eso te quita el sueño y te vas a morir por eso. Te voy a enseñar qué es grave en la vida. Y te ubica, ¿no? Y ahí vas aprendiendo cositas. Vos en retrospectiva agradeces la adicción. Pues en parte sí, en parte no, porque me hubiese gustado otros métodos de aprendizaje. No, pues a todos. Pero como así fue, pues no me queda más que decir, ese camino abrió una serie de puertas y de oportunidades. Pero no fue la adicción, fue lo que yo hice a partir de allí. Uf. Fue lo que yo hice a partir de allí. Porque la mayoría de personas no construyen una historia a partir de ciertas desgracias necesariamente. Pues porque se quedan en un papel de víctima, que también me parece Total. digamos, una constante aquí en la región y en el mundo. A todo el mundo le gusta ser la víctima y también es porque quita ese sentido de hacerse responsable. Totalmente. Te quita el peso. Pero me parece muy admirable, Efraín, porque yo creo que pocas personas tienen la fortaleza de anteponerse a ese reto, que es un reto tan complicado. Entonces, dice mucho también del carácter que tenés y de la personalidad con la que viniste al mundo. O sea, como que yo siento que muchas cosas se crean, pero como esa habilidad de anteponerse a los retos y a ese reto, dice mucho de vos como persona también. No, entonces, yo creo que no tendríamos este Efraín sin eso. Si hubieras aprendido de otra manera, yo no creo que hubiera sido igual. Seguramente, seguramente. Efraín, vamos para la penúltima lección. Ahorita me adelantaste una, entonces ya, y vamos para la lección 8, pero realmente la 9. Y es, todos necesitamos aprender. Y para mí de las cosas más importantes que debe tener un emprendedor, un empresario y una persona como tal, es tener una mentalidad de eterno aprendiz. ¿Cómo cultivamos esa mentalidad? No, es que es de supervivencia básica. Es de supervivencia básica. Es decir, cuando yo contrato gente, no sé si de pronto has visto los copies que a veces pongo en redes, que estoy buscando a alguien de marketing, siempre pongo que le guste leer, que le guste estudiar. Es decir, para mí un personaje que o no está viendo un video, o no está leyendo un libro, o no está en un curso, o no está hablando con gente que ya pasó por ahí, eh, difícilmente le veo gran futuro, ¿no? Yo creo que uno tiene que hablar con emprendedores que ya pasaron por ahí. Y si quiere, también puede leer gente que ha escrito cosas y que uno puede aprender desde allí. O uno puede ver un podcast y escuchar un podcast y aprender cosas que ya hay ahí. Pero creer que uno ya se las sabe todas es un sinónimo de ignorancia de un calibre gigantesco. Una de las cosas que más me gusta cuando un líder, un gran líder de una gran empresa, me escribe y me dice que admira el proyecto y que se lo escucha mucho, inmediatamente yo digo, esta persona tiene mucha humildad. Porque a pesar de que es un líder grande, se atreve a escuchar a otras mentes que están creando cosas diferentes, incluso en etapas diferentes de madurez. Y eso dice mucho de una persona. Efren, en estos días escuché una frase que me marcó mucho, que la digo mucho también. Yo soy como un disco rayado cuando me gustan las frases, y es que a veces el aprendizaje también es una forma de procrastinación. ¿Cómo equilibramos el aprendizaje y la acción? Ah, pues lo que pasa es que ahí no está aprendiendo. Es decir, uno a veces cree que necesita estar listo. Entonces, cuando esté listo, voy a tal cosa. No, usted está listo ya porque la vida es ya. Que requiera ciertos aprendizajes para hacer eso mejor, claro que sí, claro que sí. Pero de resto son excusas. Hay gente que hace maestrías y hace cursos a ver si ya está listo. No, no, no. Uno va estudiando y va haciendo, va estudiando y va haciendo, va estudiando. Y no solamente títulos formales, no. Uno puede a través de videos, a través de libros, a través de... Pero efectivamente a veces es una forma de procrastinación que tiene que ver con su sensación de insuficiencia y necesita completar los 20 centavos para el dólar que le hace falta. Entonces necesita todavía estudiar más y estar preparado a ver si algún día se murió mañana y no la vio. Vamos para la última etapa, la tercera etapa, y le quise poner cómo hacer el proceso sostenible. Cómo hacer que ser empresario, tener empresa, construir cosas grandes, sea sostenible en el tiempo. Me acuerdo que vos en el episodio que tuvimos anteriormente, que fue como un debate de salud mental, más que un debate fue como un conversatorio, hablabas de las 3 C.
y una de ellas era cuidarse. Mucha gente quería saber un poco más de eso. Así que me gustaría saber en ese punto que la lección es precisamente eso, y es, todos necesitamos cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo debería cuidarse un emprendedor? Y, y me gustaría hablar también sobre algo que no hablamos en ese momento y fue la adicción al trabajo. ¿Cómo podemos cuidarnos cuando a veces somos adictos al trabajo? O incluso no somos adictos, sino que simplemente necesitamos poner muchas horas de trabajo. Mira, cuidarse implica lo psicológico, cuidarse implica lo biológico, cuidarse implica lo social y cuidarse implica lo espiritual también. Hay cosas que uno tiene que hacer para tener la energía suficiente para manejar los voltajes que quiere. Si usted quiere un voltaje así de pequeño, pues usted se puede cuidar poquito y ahí más o menos le va a aguantar para eso. Pero si usted quiere jugarse en las grandes ligas, si usted quiere codearse con ciertos entornos en donde va a tener que tener rendimientos superiores, usted tiene que dormir bien. Si usted no duerme, yo no sé si en el otro podcast yo decía, pero si usted duerme menos de 5 horas, usted retiene 10 veces menos información, lo que implica 10 veces más reprocesos cognitivos, lo que quiere decir que se le van a olvidar más cosas y que va a gastar más tiempo y por lo tanto va a tener que dormir menos para poder sacar lo que tiene que sacar y se arma ahí un circuito que le va a pasar factura. Y la memoria es importante y la capacidad de análisis es importante y el sueño juega ahí un papel gigante. Si usted no duerme, además va a ser mucho más fácil que tenga sobrepeso y que necesite shots de energía que implican cargas calóricas gigantes o que implica tomar bebidas energetizantes o que implica una serie de cosas que va a hacer que duerma menos y que se inflame más y que se enferme más fácil. Entonces tiene que dormir muy bien. Necesita alimentarse lo mejor posible. Quien no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para vivir. Ahora, no coma cualquier cosa, no coma tanta basura. Coma cosas que le permitan tener una salud y una energía suficiente para lo que quiere hacer. Usted come bien, duerme bien y necesita ejercitarse un poco. Lo que quiera, como quiera, de la forma que desee, pero ejercitarse un poco. Y aparte de eso, ojalá medite un poquito. De la forma que quiera. Con mindfulness o con yoga o con pilates o con oración desde la religión que practique, como quiera, porque le va a dar un nivel de estabilidad y de claridad que le va a ayudar a tener mejores rendimientos. Creo que ese es un elemento. Segundo, cultive contextos de seguridad psicológica. En familia, en la empresa, conexión, vulnerabilidad y propósito compartido, para que cuide lo psicológico, ¿no? Tercero, lo social. Un emprendedor solo es un emprendedor mal acompañado. No. Busque amiguitos, busque gente que esté en las mismas, con la que usted pueda hablar, que pueda retroalimentarse. No ande con gente torcida, no ande con gente chueca. Seguramente hay gente que te criticará y dirá, claro, ya se olvidó de los del barrio. No, no necesariamente. Pero de pronto usted ya no quiere estar en la misma esquina sentado fumando marihuana desde hace 25 años como otros. De pronto usted ya no está para estar en ese parque. De pronto usted está ya en otra onda, ¿no? Entonces cuide sus relaciones, cuide sus vínculos. Que no viva una desgracia por estar mal parqueado o mal sentado. Cuide lo social. Ahorita me pareció bacano que hablaste de que hay momentos también en el emprendimiento y en las empresas y en las posiciones de liderazgo. Y es que obviamente nos tenemos que cuidar lo mejor posible, pero van a haber momentos de mucho trabajo. ¿Cómo los hacemos llevaderos? O sea, ahorita hablabas de contextualizar a la pareja. ¿Cómo podemos sobrepasar esos momentos tan difíciles que son de mucho trabajo, mucha tensión, mucha ansiedad? ¿Cómo contextualizamos a nuestra pareja? ¿Cómo contextualizamos a nuestros amigos? ¿Y cómo buscamos esos momentos donde podemos relajarnos sin satanizar el ocio? Mira, el ocio es el papá de la creatividad. Si usted no tiene ocio, si no tiene espacios de naturaleza, si tiene un espacio donde pare, su cabeza no va a poder pensar y producir nuevas ideas. A veces cuando uno se va de vacaciones, en la oficina están asustados de cuando no vuelva, porque va a llegar con un montón de ideas nuevas y de cosas.
Entonces el ocio no se puede satanizar porque el ocio es importante para la creatividad y no cualquier tipo de ocio. Un ocio en el que usted pueda estar realmente fuera del contexto en el que usted se la pasa, ¿no? Ahora, hay que contextualizar los grupos de interés personales. Hay que contextualizar a los hijos. Los hijos tienen que saber lo que uno está construyendo y el por qué, el propósito que uno tiene en la vida. Y tienen que conocer realmente esas cosas. Y la pareja tiene que estar alineada con que estamos construyendo un proyecto de familia y un proyecto de propósito. Y tiene que saber cuál es. Y tiene que saber a dónde queremos llegar. Y tiene que estar conectada con estas cosas. Porque si no, ahí vas a tener un agujero muy, muy fuerte. Y a veces termina rompiéndose más fácil la familia que el trabajo. El otro día un amigo me decía, no, es que me salió un cargo súper importante en Sudáfrica y me voy para Sudáfrica, pero es que acabo de tener un bebé y yo quiero verlo crecer. Entonces yo creo que mejor no me voy a ir a Sudáfrica, porque para mí la familia es lo más importante. Y yo, wow, qué interesante. Pero lo encontré 6 meses después y le dije, ¿qué? ¿Cómo va? No, acá en Sudáfrica. Y yo le dije, ¿cómo así? Que acá en Sudáfrica. Uno es lo que hace. Uno no es lo que dice por quedar bien. Y para esa persona en ese momento de su vida era más importante irse para Sudáfrica que eso. Y puede sonar horrible, pero esta persona se sentó y lo habló con su pareja. Y dijeron, ok, y organizamos las idas y las venidas y vamos a hacerlo de esta forma y vamos a hacer ese sacrificio como familia. Y muchas veces se logra, pero eso hay que hablarlo, hay que hablarlo. Los acuerdos lo son todo. Totalmente, totalmente. Si no, se convierten en piedras que van a ser callos y huecos en los pies. Efraín, vos, si no estoy mal, perdiste un matrimonio muy joven. El primero, sí. A los 24 años, Por ahí, recuerdo. por ahí. ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué hiciste mal en el primero y qué hiciste diferente en el segundo? Uy, en el primero lo que más hice mal fue casarme. No, mentiras. No, bueno, en parte sí, Ey, en parte sí mucha porque gente estaba muy joven. identificada. Estaba muy joven para eso. Lo que pasa es que cuando tenía 24 años yo creía que ya había vivido todo. Pues como había tenido tanta fiesta, tantas drogas, tantas cosas locas, tantas cosas, y a los 24 años decía, ya tengo empresa, ya tengo casa, ya tengo carro, sin herencia, ya soy grande. No, ya soy grande. Entonces ya pues casémonos, ¿no? Pero por supuesto que mi madurez todavía era gigante. Entonces creo que me faltaban unos hervores, por decirlo así. Pero creo que si hubiera podido sacar adelante eso, si yo no hubiese estado tan obsesionado con evitar el fracaso, con evitar las equivocaciones. Entonces yo recuerdo desayunar con el computador, recuerdo dormir 3 horas diarias y no acostarme y ella estar esperando que yo me acostara, recién casado además, pero yo estaba era en el computador haciendo mis cosas, ya viajando un montón a esa edad. Y creo que eso hizo que el nivel de estrés me ensimismara un montón y que yo no estuviera tan conectado. Y pensar un poco en medio de la inmadurez que tú te casas y ya, es como si compraras un televisor. Ya eso es mío y ya, no tengo que cuidarlo, está ahí y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso fue un error muy, muy poderoso, muy poderoso. Efraín, usualmente yo perfilo siempre todos nuestros espacios y nuestras conversaciones para aplicarlo a la vida de muchísimas personas construyendo empresas y en situaciones de liderazgo empresarial y de negocios. Pero te quiero hacer una pregunta muy personal. Y es, ¿en qué momento debería decidir casarme? Porque pues en este momento no tengo novia, pero siento que la sociedad te pone un montón de afanes. De tener que hacerlo ya, de tener que hacerlo rápido, de tener que encontrar el amor de tu vida rápido. Y cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que la vida, a pesar de que yo tengo una familia hermosa, mis papás están juntos y tengo un muy buen ejemplo, uno se va dando cuenta que no todo es color de rosas. Y que la gran mayoría de matrimonios que existen en el mundo, no sé si la gran mayoría, pero muchísimos son infelices. Y una de las decisiones más importantes que uno toma cuando uno es una persona que quiere construir cosas grandes es con quién se casa.
¿qué consejo me darías a mí que estoy en esta situación, entendiendo que no tengo novia, pero que también estoy, pues me quiero perfilar a construir una familia más adelante? Uy, mira, vos vas a vivir bajito unos 100 años, a menos que algo salga mal por el camino, pero normalmente vas a pasar del siglo. Eh, Hay gente que va a poder compartir toda esa vida con alguien y hay gente que va a tener 2 o 3 etapas porque son muchas décadas, muchas décadas. El amor de la vida es el que uno tiene. No hay un solo amor en la vida. El amor en la vida es el que uno tiene actualmente. A veces durará 50 años, a veces durará 10 años, a veces durará un año. Pero elegir pareja es muy importante. Lo que pasa es que la gente cree que elegir pareja es elegir la persona correcta que ya está lista. Nadie está listo. La persona correcta es la que quiere construir contigo un camino, no la que ya tiene la madurez suficiente para estar en el punto de llegada. El matrimonio a veces es más un camino que un punto de llegada. Ya tengo la persona correcta, ya me caso y de ahí en adelante fueron felices. Eso no es verdad. De ahí en adelante empieza lo bueno. Cómo construir una vida. Y eso implica un montón de cosas. Un montón de cosas. El grueso de la gente se separa. Y se separa porque creen que el matrimonio es un punto de llegada. Y el matrimonio es un punto de partida. Con algunas condiciones iniciales. Por lo menos que la persona quiera construir. Y que hayan algunos puntos de comunión. Pero eso es un trabajo diario. Diario y cotidiano. Que pasa por 3 etapas. Por 3 cosas claves. Primero, la conexión física. Segundo, la alegría psicológica. Y tercero, la aceptación radical. Para mí son las 3 condiciones fundamentales. Te conecta físicamente, te gusta, lo disfrutas, la pasas bien, te produce alegría psicológica, porque tienes un contexto seguro donde puedes mostrar tus sombras, tus luces. Es un espacio en el que sientes que no vas a ser aniquilado. Y tercero, cultivas la aceptación radical, en donde no intentas cambiarla, ni ella intenta cambiarte a ti, sino que hay cosas que sabemos que no nos van a gustar, pero son tan buenas las demás que podemos seguir adelante con ellas. Efraín, me llevaré ese consejo cuando te va a invitar a mi matrimonio, cuando sea que me case. Muy bien. Efraín, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Uy, me han dado tantos consejos. Pero tuve uno, eh, un emprendedor teso. Andrés Bonil se llamaba. Andrés Bonil fue uno de los primeros hackers que tuvo Colombia. Un tipo de la industria tecnológica muy fuerte que murió hace 4 o 5 años. Y los dos hacíamos parte de un foro de empresarios, éramos muy cercanos. Y el día antes de morirse, él murió en una bicicleta, lo atropelló un carro. El día antes de morirse me dijo, Efren, la vida es un ratico. Y al otro día se murió. Andrés Bonil. Ese yo creo que ha sido, eso fue hace como 5 años. La vida es un ratico. Y es así. Es un 100%. parpadeo. A veces uno sale de la casa, no sabe Así si va a es. regresar. Sí. Hay que disfrutar. O sea, siento que se nos olvida mucho disfrutar cuando estamos pensando demasiado a largo plazo. Es un feliz equilibrio. Aunque el equilibrio no exista, es un feliz equilibrio. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Ese lo dijimos la vez pasada. Creo que El hombre en busca de sentido. Para mí fue, a los 19 años me lo leí. Y eso te motivó a hacer el doctorado en la corriente de... Totalmente. Totalmente. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Hacer el bien y hacerlo bien. Upa, me gusta. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es llevar una vida con sentido. Vamos para la sección de preguntas de seguidores. Hicimos como un Frankenstein y combinamos 3 preguntas que te han hecho sobre temas de negocios en salud mental. Entonces, te preguntamos porque cuál era el producto más rentable y cómo construir negocios en salud mental. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los consejos que vos le darías a alguien que está en proceso de construir un negocio alrededor de la salud mental? Consejos. Yo creo que uno, tenga el conocimiento psicológico y el conocimiento de la evidencia científica que le va a permitir sacar un producto que funcione.
Eso es lo más importante. Porque hay mucha venta de humo fuerte que hace que tú te confundas. Y necesitas investigar, y necesitas tener datos. Y todo eso tienes que integrarlo en una forma de hacer negocios digitales, ojalá, para generar acceso. De tal manera que las personas puedan llegar más fácil a dichos productos. Yo creo que eso es lo primero, que no subestimes el conocimiento científico, que no confundas lo psicológico con temas espirituales o con temas esotéricos. Eso es otro tipo de negocios que pues en el mundo hay para todo, pero si tú vas a trabajar temas de salud mental, hazlo desde la salud mental. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, ojalá te metas a desarrollar productos digitales, porque eso elimina fronteras, porque eso hace que accedas a nuevos mercados, porque eso hace que la gente pueda acceder a los productos en sus tiempos, en sus distancias, con sus recursos. A veces pides una cita al psicólogo y se demora 3 semanas, 2 meses, y tú la necesitas es para el otro día o ahí. La salud mental no implica solo psicoterapia. La salud mental implica temas de autoconocimiento que pueden ser importantes, temas de autocuidado que pueden ser importantes. Hay una cantidad enorme de caminos para uno sumarle la salud mental desde allí. No hay que pensar solo en información. Información hay un montón de información. Y gratis. Y gratis. Hay que pensar en productos que muestren resultados. Nosotros, por ejemplo, antes de sacar cualquier producto, lo validamos con proyectos piloto y estamos todo el tiempo tomando medidas. Y así tejemos. Esta noche precisamente lanzamos misentido.com. Esa es una plataforma en donde tú vas a aplicarte un test que mide sentido de vida, que lo validamos científicamente para Iberoamérica. Después recorres un octágono de sentido, pero nosotros ya tomamos medidas pre-post con grupo control, mostrando que eso efectivamente aumenta sentido. Entonces montamos un producto, pero eso no se monta en un mes. Eso implica un montón de trabajo. O tenemos, por ejemplo, systemadi.com. Tú evalúas tu personalidad en una forma de conocimiento y te manda una plataforma asincrónica en donde trabajas las diferentes áreas de oportunidad y de mejora, pero todo eso ha tenido un trabajo de investigación importante que ha mostrado resultados. Lo que pasa es que el lenguaje que utilizamos, y creo que este es otro consejo importante, uno a veces como psicólogo cree que la gente entiende el lenguaje psicológico. Uno a veces como psicólogo cree que la gente compra porque uno muestra estadísticas, o que la gente compra porque uno muestra un paper científico, o que la gente compra porque uno habla como alguien muy sabio, y la gente no compra eso. La gente compra productos que parecen fáciles, que son cómodos, que son accesibles, en el momento en el que está dispuesto a hacerlo o tiene una motivación para lograrlo, con la menor fricción posible para acceder. Y eso implica conocimientos de UX, que a veces no tienen los psicólogos. Eso implica conocimientos de marketing digital, que muchas veces no tienen los psicólogos. Eso implica conocimientos que tienen los psicólogos de cambio comportamental, pero que no lo pueden colocar en el lenguaje psicológico porque la gente no entiende eso. Entonces, si yo estoy metido en la salud mental o quiero emprender desde ahí, yo necesito integrar los dos mundos, el psicológico y el empresarial. Mientras no haga eso, difícilmente va a crecer. Me parece muy bacano todo lo que me contás porque no querías ser empresario. No querías, pues no aspirabas a ser emprendedor. Pero aún así la vida te lleva a aprender infinitas cosas sobre emprendimiento y una de las más valiosas que acabas de compartir, sobre todo en personas que no han emprendido nunca, y es que un producto mínimo viable, la versión más sencilla del producto, probarla en ciertas personas para ver si la gente la quiere, es la mejor forma de empezar. Vamos por un zigzag, la última sección, un qué prefieres, esto, lo otro, y terminamos. Entonces, un emprendedor que se conoce profundamente, pero que no sabe cuál es su propósito, o un emprendedor que tiene su propósito claro, pero vive desconectado de sí mismo. Qué difícil. Qué difícil porque creo que los dos van a tener retos tremendos. Pero yo preferiría hoy, aunque no fue mi historia así, preferiría el primero. El que se conoce un montón, pero no tiene claro su propósito porque podría buscarlo. Pero en mi caso fue al revés. Yo tenía claro mi propósito, pero no me conocía bien.
y eso me trajo muchas fricciones y muchas pérdidas. Un líder con una humildad radical pero con miedo a tomar decisiones. O uno con un ego muy elevado pero que actúa con firmeza en la incertidumbre. Un líder con un ego muy elevado, pero que actúa con firmeza en la incertidumbre, porque a ese igual la vida lo va a ir haciendo humilde. Uf. Si solo pudieras escoger uno, priorizar la alimentación saludable o el ejercicio. La alimentación saludable totalmente. Interesante, pensé que ibas a decir el ejercicio. Y para terminar, solo poder conocerse a fondo o solo poder cuidarse. Qué difícil, qué difícil. No, yo tengo, mira esta respuesta. Conocerse, porque ahí se va a dar cuenta que necesita cuidarse. No, siempre hay un área gris y nos hacen trampa. Efren, palabras sobran. Me encanta sentarme a conversar con vos. Yo creo que sos una persona que tiene muchísima información para dar y valoro mucho que sos una persona muy estudiosa que se dedica a democratizar el acceso al cuidado personal y de la salud mental de las personas, porque como te dije antes de empezar el episodio, no sé si durante, he vivido muy de cerca temas de salud mental muy complejos. Así que no solamente te agradezco por la conversación, sino te agradezco la misión que tenés y el propósito que hay detrás de todo lo que construís, porque siento que personas como vos son las que realmente van a hacer un cambio en la región y en las personas que habitan el mundo. A ti, David. Gracias por volverme a invitar. No, Efren, un gustazo. Excelente. Dani, como siempre, ven para la foto.